Buenos días, jóvenes del primer grado de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video titulado Las plantas también se nutren. Observa el siguiente video en la siguiente dirección electrónica. Si no cuentas con internet, podemos ver las siguientes fotos y respondemos a las siguientes preguntas de manera mental. ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué procesos se producen en la nutrición de las plantas? La nutrición vegetal. Recordemos lo siguiente, todos los seres vivos, para construir, renovar sus estructuras y realizar todos los procesos o funciones vitales, necesitan de materia y energía. Se denomina nutrición al conjunto de procesos implicados precisamente en el intercambio de materia y energía de un ser vivo con el medio que le rodea. Ya recuerden que los seres vivos, una de sus funciones vitales justamente es la función de nutrición. Los vegetales son seres vivos de nutrición autótrofa y fotosintética. ¿Qué significa esto? Que elaboran su propio alimento y para eso emplean la energía luminosa transformando unas sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas, donde ahí se almacena en forma de energía química. Ya entonces se denominan autótrofos porque son capaces de transformar en materia orgánica la materia inorgánica del medio y fotosintéticos porque para ello obtienen la energía de la luz solar. Fases de la nutrición. En los organismos que no tienen verdaderos tejidos, el proceso de nutrición es muy simple. Al no tener órganos específicos para la nutrición, la incorporación de materia orgánica necesaria para realizar la fotosíntesis se realiza directamente del medio. Por lo general, el medio es acuático en este caso, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con las algas unicelulares. Hacen fotosíntesis, pero los nutrientes que necesitan para la fotosíntesis simplemente ingresan hacia el interior de la célula. No necesitan de estructuras u órganos especializados. En el caso de las plantas, que tienen órganos específicos, cada uno de estos órganos va a tener su función importante para la nutrición. Por ejemplo, las raíces absorben el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo. Y las hojas captan la luz del sol y fijan el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. En las plantas, estas poseen un sistema de vasos conductores, por el que se va a transportar tanto las sustancias incorporadas, por ejemplo, a través de las raíces, tallo hacia las hojas, como las elaboradas por la fotosíntesis en las hojas para que sean distribuidas en diferentes partes de la planta. En las plantas vasculares el proceso nutritivo consta de varias etapas, ¿no? O sea, hay varios procesos en otras palabras. Veámoslo de manera resumida. Entonces, veamos algunos de los procesos que se producen en las plantas en la función de nutrición. Uno de ellos es la fotosíntesis. Acá las plantas van a transformar los compuestos inorgánicos que han sido absorbidos por las raíces en sustancias orgánicas y van a liberar oxígeno, pero empleando la energía luminosa. El otro proceso es el transporte de la savia elaborada. Los productos que se han producido acá tienen que ser llevados a través de los vasos conductores a diferentes órganos y células de la planta que no hacen la fotosíntesis, para que se alimenten y para que puedan almacenarlos cuando hay, ¿no es cierto?, una producción de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tubérculos de papa, en el caso de las semillas, ¿no? O en el mismo tallo, o raíces inclusive. Acumulación o eliminación de una sustancia de desecho, ¿no? Entonces la planta también tiene mecanismos de excreción, a pesar de que no tiene órganos excretores propiamente dicho. Esas sustancias de desecho pueden ser almacenadas en algunas células y después pueden ser eliminadas de la planta. Por ejemplo, pueden ser almacenadas en las hojas y eliminadas cuando viene el otoño, ¿no? Y las hojas se le caen. Y ahí se van, ¿no es cierto?, justamente esas sustancias de desecho. Transporta de savia bruta. La savia bruta va a ser ese líquido que absorben, ¿no es cierto?, las plantas a través de las raíces. Estamos hablando del agua y las sales minerales. Y van a ser transportados justamente hacia las hojas, para que ahí, ¿no es cierto?, se transforme en savia elaborada gracias a la fotosíntesis.
Incorporación de nutrientes. Entonces la planta va a incorporar esos nutrientes que se encuentran en el suelo, ¿sí? A través de las raíces para formar la savia bruta, ¿no? En este suelo, por ejemplo, a través de las raíces vamos a absorber, o las plantas absorben el agua y las sales minerales. Intercambio de gases. En las hojas hay unas células que se llaman estomas, son como unos poros, así como tenemos poros en la piel, pero lógicamente acá tienen otra función. Sirve para intercambio de gases. ¿Qué significa? Por acá ingresa el CO2 a la planta para que lo utilice para producir fotosíntesis y al mismo tiempo la planta hace respiración todo el día. ¿Qué significa? Por ahí puede botar su CO2 hacia la atmósfera, productos de la respiración, y también puede captar el oxígeno que produce, ¿no? Utilización de los compuestos orgánicos elaborados para obtener materia y energía mediante el metabolismo celular. Entonces, todas las células de la planta necesitan, ¿no es cierto?, hacer respiración celular. ¿Para qué? Para que las sustancias producidas en las hojas y llevadas a través del tejido conductor, la savia elaborada, lleguen los nutrientes a cada una de las células y éstas utilicen el oxígeno y hagan respiración celular y ahí puedan obtener la materia y energía para que estas células se mantengan vivas. Veamos al detalle algunos de estos procesos. La absorción y la raíz. La raíz se encarga de absorber el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo, gracias a la acción de que en las raíces hay unos pequeños pelitos que se llaman los pelos absorbentes, como se ve en esta figura. Estos pelos son unas prolongaciones microscópicas de la epidermis de la raíz y sus paredes son tan delgadas que permiten el paso de las sustancias por difusión y ósmosis. ¿Qué significa? Que los nutrientes que están en el suelo, como el agua y sales minerales, atraviesan, ¿no es cierto?, esa membranita en los pelos absorbentes y van a ingresar a la planta esos nutrientes. Después de penetrar en la raíz, el agua y las sales minerales atraviesan el resto de las células hasta llegar a los vasos leñosos o el xilema, ¿no? Para ser transportados de la raíz hacia el tallo y del tallo llegue a las hojas. Veamos estos procesos que se producen en la raíz, en los pelos absorbentes, la difusión y la ósmosis. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento, acá tenemos, ¿no es cierto?, un pelo absorbente de una raíz y acá tenemos, ¿no es cierto?, el suelo, ¿ya? Entonces, la difusión es el movimiento de las sustancias de un lugar de mayor concentración, por ejemplo el suelo, a uno de menor concentración. Estamos hablando de las sales minerales. Así las sales minerales pueden ingresar, ¿no es cierto?, fácilmente hacia la raíz, sin gasto de energía por parte de la planta. El otro proceso es la ósmosis, que no es otra cosa que la difusión del agua a través de membranas semipermeables, ¿no?, que se encuentran en los pelos absorbentes. Y el agua fácilmente va a ingresar al interior de la planta, gracias a los pelos absorbentes, mediante el mecanismo de ósmosis, que es un tipo de difusión para agua en este caso. La conducción y el tallo. Cuando el agua y las sales minerales entran a la planta, reciben el nombre de savia bruta, ¿ya? Es un líquido que tiene agua y sales minerales. Esta penetra en el xilema o los vasos leñosos que hemos estado comentando, que es un conjunto de vasos leñosos, bueno, ahí lo dice, el cual conduce desde la raíz hasta las hojas de las plantas. ¿Qué significa? Que esa savia bruta se va por las raíces, por el tallo y se va hacia las hojas. ¿Ya? Esto es un proceso complejo, pues en muchos casos este debe incluir, ¿no es cierto?, que suba varios centímetros o metros esa savia bruta, ¿no es cierto?, dependiendo del tamaño de la planta. Para que suceda eso, básicamente la planta emplea dos mecanismos, que son la capilaridad y la transpiración. En las hojas, la savia bruta, gracias a la fotosíntesis, se transforma en savia elaborada. ¿Qué significa esto? Que es un líquido que contiene azúcares. Esta savia es conducida por los tubos del floema, ¿no?, que son también otros vasos conductores, hacia el resto de la planta, ¿no? Por ejemplo, las células del tallo, las células de las raíces, del fruto, etcétera, etcétera, de la flor, etcétera, etcétera. Acá tenemos esquematizado más sencillo lo que hemos comentado. Entonces la raíz a través de los pelos absorbentes van a absorber el agua y las sales minerales que son la savia bruta y estos van a subir por una serie de tubitos finos que son el xilema. ¿Ya? Esto es por la raíz y después se va por el tallo, miren. Y del tallo llega, ¿no es cierto?, a ciertas partes de la hoja. Por eso que la hoja tiene nervaduras. Ahí está el xilema. Las células en la hoja hacen la fotosíntesis y la savia bruta se transforma en savia elaborada. Y esa savia elaborada es llevada por otros tubos conductores que son el floema, ¿no?, en las nervaduras de las hojas.
y de ahí son llevadas por el tallo a diferentes partes de la planta. Dentro de ellos está la raíz, ¿no? Está el mismo tallo, está las flores, el fruto, etcétera, etcétera. Veamos los mecanismos por los cuales esa savia bruta, ¿no es cierto?, puede subir desde la raíz a las partes altas de la planta. Uno de ellos es la capilaridad. Entonces, la fina estructura del xilema, ¿qué significa esto? Que son tubos muy finitos, muy pero muy delgados y finitos, hacen que el agua, ¿no es cierto?, pueda subir a través del tallo hacia las partes altas de la hoja y asciende, ¿ya? Por este mecanismo de capilaridad. El otro mecanismo que hace que la savia bruta comience a ascender desde las partes bajas a las altas de la planta es a través de la transpiración. ¿Por qué? Porque en las hojas se va perdiendo vapor de agua y crea un déficit de agua en las partes altas que fácilmente, ¿no es cierto?, es jalado por las partes más bajas, como son el tallo y la raíz. Y por lo tanto el agua comienza a subir por un fenómeno de succión, ¿no? Muy parecido cuando una persona toma una cañita con agua, ¿no es cierto? Y va succionando el agua a través de la cañita. Así sucede tanto con la transpiración como con la capilaridad. La transpiración, aunque ya hemos hablado de esto un poquito más detallado, consiste en la eliminación del exceso de agua en forma de vapor a través de los estomas. Entonces, en las hojas, la parte superior se llama el haz y la parte inferior se llama el embés, lo que está debajo. En el embés abundan unas células que se llaman los estomas, como poritos que tienen, ¿no es cierto?, ahí la superficie de la hoja. Estos estomas se abren, por ejemplo, para eliminar vapor de agua. A ese fenómeno se llama transpiración. Y eso va a hacer que la savia bruta comience a subir a través del tallo. ¿Ya? Es importante justamente esto en el ciclo del agua, ¿no? Las plantas no sudan, sino transpiran. Los animales sudan, pero no transpiran. El agua del suelo ingresa a las plantas y retorna a la atmósfera cuando las hojas van a transpirar. ¿Ya? De repente has notado algunas plantas ornamentales que están marchitas. ¿Qué significa esto? Que por efecto de calor han transpirado y les falta agua. Entonces, ¿qué se debe hacer? Agregarles agua al suelo, ¿no? O a su maceta. Y las plantas vuelven a su estado normal. El otro proceso importante en las plantas es la fotosíntesis, porque sirve para la elaboración del alimento en las plantas. Es el proceso mediante el cual las plantas fabrican sus alimentos, que luego lo van a distribuir a todas las partes de la planta. Este proceso solo se realiza en el interior de las células vegetales que tienen cloroplastos, y estas células se encuentran en las hojas, o tallos verdes o frutos verdes inclusive. ¿Ya? En la raíz que es subterránea no sucede esto, ¿no? Para llevar a cabo la fotosíntesis, las plantas necesitan de materia orgánica, agua, sales minerales y dióxido de carbono. Los dos primeros se absorben a través de la raíz y el dióxido de carbono a través de las hojas, la cual van a transformar en materia orgánica, principalmente un carbohidrato que se llama la glucosa. Para eso emplean un pigmento las plantas que se llama la clorofila, que capta la energía luminosa del sol. Con la glucosa que se produce, la planta puede formar otros carbohidratos o biomoléculas más complejas, por ejemplo, el almidón, ¿no? Y lo almacena en el tubérculo de papa, en las semillas, proteínas, que también lo puede almacenar, por ejemplo, en las semillas, como en el caso del frijol, las leguminosas, aceites, por ejemplo, en el fruto de la palta es aceitosa, y otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el tallo puede almacenar sustancias de reservas como sacarosa en la caña de azúcar o sustancias nutritivas en el caso de la raíz de zanahoria, ¿no? A ver, entonces la energía para la fotosíntesis proviene del sol, que es energía luminosa. Esa energía luminosa es captada por el cloroplasto que se encuentra en las células vegetales. Y ahí hay un pigmento, acá está el cloroplasto, que se llama la clorofila. El agua y las sales minerales provienen del suelo y son absorbidas por las raíces de la planta. El dióxido de carbono se encuentra en el aire, ¿ya? Y es absorbido a través de los estomas de las hojas. Y ahí en las hojas que tienen justamente esas células con cloroplastos y clorofila se realiza la fotosíntesis, a través del cual el CO2 y el agua, ¿no?, y sales minerales se van a transformar en un carbohidrato y liberando oxígeno.
Importancia de la fotosíntesis. Las plantas pueden elaborar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, lo que permite la supervivencia de estos seres vivos. La materia orgánica que forman las plantas sirve de primer eslabón en las cadenas alimentarias. Recuerden que las plantas son productores. La energía solar es transformada y almacenada como energía química que puede ser utilizada por los seres vivos. Entonces, esa energía luminosa en las plantas está, ¿no es cierto?, en forma de energía química, que justamente es la que van a utilizar el resto de los seres vivos. El oxígeno liberado en la fotosíntesis es un gas imprescindible para todos los seres vivos. Recuerden que todos los seres vivos tienen, la mayoría de ellos, ¿no?, respiración aeróbica y por lo tanto es importante para que utilicen el oxígeno que las plantas nos dan. La fotosíntesis retira el CO2 de la atmósfera y regula el efecto invernadero. El efecto invernadero tiene que ver con la retención de calor del sol, ¿no? Y eso principalmente está dado por un gas que es el dióxido de carbono. ¿Y quién se encarga de regular esas concentraciones a nivel mundial? Justamente las plantas. La respiración. Las plantas respiran de la misma manera que las personas y los demás animales. O sea, utilizan el oxígeno, en otras palabras. Toman el oxígeno del aire y liberan el dióxido de carbono, como se ve acá en el dibujo, ¿no? Ingresa el oxígeno por los estomas, las plantas respiran y eliminan el dióxido de carbono. Con el oxígeno se provoca la combustión de los alimentos, es decir, los alimentos se queman liberando energía. Entonces, el oxígeno es como un intermediario o una sustancia que va a ayudar a que los compuestos orgánicos que la planta ha elaborado se vayan a oxidar, se vayan a quemar, entre comillas, ¿no? Y eso libera energía. Es precisamente esta energía la que las células de las plantas utilizan para hacer sus actividades. ¿Qué significa? Que aquellas células de las plantas, sin excepción, no todas, necesitan del oxígeno, de los carbohidratos que están produciendo y va a oxidar esas sustancias orgánicas que la planta ha producido para liberar energía y poder vivir. El proceso se resume de la siguiente manera. El carbohidrato producido por la planta, por ejemplo la glucosa, se oxida con el oxígeno y eso libera energía. Libera dióxido de carbono y libera moléculas de agua. La respiración en las plantas se realiza tanto en el día como de noche y ocurre en todos los órganos de la planta. En otras palabras, todas las células de la planta respiran para obtener energía. La excreción. Las plantas carecen de un sistema excretor, pero presentan estrategias para expulsar y almacenar sustancias de desecho. En el caso de los gases, el dióxido de carbono, el oxígeno, que se va a liberar en la fotosíntesis, se expulsan a través de esos poros que tienen en las hojas, en vez de las hojas, denominados los estomas, ¿no? Algunas sustancias se acumulan en el interior de las células de la planta dentro de las vacuolas, ¿no? Entonces, algunas sustancias que no lo pueden eliminar, lo pueden almacenar en algunas células, en las vacuolas de estas células, como se observa acá, ¿no? Ejemplo, aceites esenciales. Las plantas coníferas como el pino o los abetos almacenan las sustancias de desecho en unos canales especiales formando unas resinas, ¿no? Entonces, estos de acá tienen unos canales especiales que forman resinas. Por ejemplo, hay plantas también que pueden formar unos canales especiales que se llaman los laticíferos y botan así como si tuvieran leche, ¿no? Que es un tipo de resina. Algunos árboles y arbustos acumulan en las hojas antes de que caigan estas sustancias de desecho y los botan en el otoño, ¿no? Entonces, las sustancias de desecho los pueden acumular en las hojas, viene el otoño, se caen las hojas y se eliminan las sustancias de desecho. Otras plantas convierten sus residuos en aceites esenciales que expulsan o los evaporan por las hojas o por las flores, ¿no? Por ejemplo, hay algunas plantas que pueden poner esos aceites esenciales en algunas partes, como las flores, y esto de acá atrae a otros seres vivos, como abejas, ¿no? Actividad, nutrición en las plantas. De tu experimento anterior, cómo germinan las semillas de monocotiledóneas y dicotiledóneas, realiza las siguientes observaciones. Indica el día que se puso a germinar determinada semilla y el día que salió el primer brote, o sea, la germinación de tu plántula. Día de la siembra y día de la germinación tienes que anotar. Formula una hipótesis para la siguiente pregunta de investigación. ¿De dónde obtiene energía la plántula para germinar si todavía no realiza fotosíntesis? Y colocas tu hipótesis. Indica el día que la plántula presenta el cotiledón de color verde y el día que nacen sus primeras hojas. Entonces anotas esos días. Formula una hipótesis para la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué la plántula tiene su cotiledón y o primeras hojas verdes? Y colocas una hipótesis. ¿Qué conclusiones puedes obtener de estos experimentos?
Preguntas del ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, hasta acá concluimos con la otra oportunidad.